Soy Elliot Parker, tengo 17 años y prefiero descifrar código que enfrentarme al mundo. Lincoln Ig, en un suburbio de Colorado, es mi campo de batalla, donde hago todo lo posible por ser invisible. Mis días transcurren entre libros de programación y auriculares que bloquean el ruido de los pasillos. Pero entonces apareció él, Jackson Reed, el linebacker estrella del equipo de fútbol americano, 1,90 m de cabello castaño desordenado y ojos avellana que parecen detener el tiempo. Su sonrisa arrogante domina cada salón, su presencia es como una tormenta que todos notan. Para mí, él era alguien a quien evitar a toda costa, como si fuera un virus informático que podía colapsar mi sistema. Nunca imaginé que mi último año en la secundaria cambiaría por alguien como Jackson. Era el tipo de chico que hacía que los pasillos se sintieran como un campo minado, donde un paso en falso podía ponerte en el centro de todas las miradas. Yo, en cambio, era el nerd que vivía escondido detrás de una pantalla o un libro, siempre con la cabeza baja, contando los días hasta la graduación. Pero un martes, uno de esos días grises que solo quiere sobrevivir, todo cambió. Estaba en la cafetería, con la nariz metida en un libro sobre inteligencia artificial, intentando ignorar el zumbido de las conversaciones a mi alrededor. El aire olía a pizza recalentada y a risas que siempre parecían estar dirigidas a alguien más. De pronto, un codazo accidental de un compañero hizo que mi pila de libros se deslizara de la mesa. Cayeron al suelo de linóleo con un estruendo que pareció detener el tiempo. La cafetería se quedó en silencio por medio segundo, y luego estallaron las risitas. Mis mejillas ardían, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. Me agaché para recoger mis cosas, deseando desaparecer, cuando un par de botas negras gastadas se detuvieron frente a mí. Levanté la mirada lentamente, temiendo lo peor. Allí estaba Jackson Reed, con los brazos cruzados, su figura imponente bloqueando la luz. Sus ojos avellana me observaban, no con la burla que esperaba, sino con algo diferente, algo que no podía descifrar. ¿Estás bien, Parker?, preguntó, su voz baja, sin rastro de burla, pero tampoco del todo amable. Me quedé congelado, las palabras atrapadas en mi garganta. Antes de que pudiera responder, él se agachó y comenzó a recoger mis libros con una calma que no encajaba con su reputación. Cada movimiento suyo parecía calculado, como si no le importara que toda la cafetería estuviera mirando. Me entregó el último libro, un manual de programación con las esquinas gastadas. Cuídate, sí, dijo, con un leve movimiento de cabeza antes de darse la vuelta y volver a su mesa, donde sus amigos lo esperaban con sonrisas y murmullos. Me quedé allí, de pie, con el corazón latiendo en mis oídos, los libros apretados contra mi pecho como si fueran un escudo. La cafetería volvió a su ruido habitual, pero para mí, el mundo acababa de girar en una dirección que no entendía. ¿Por qué me había ayudado? Jackson Reed no era el tipo de persona que se detiene por alguien como yo. Él era el rey de Lincoln High, el chico cuya sola presencia hacía que todos se enderezaran en sus sillas. Yo era solo Elliot, el nerd que nadie notaba, o eso creía. Pero esos pocos segundos, esa mirada que no podía descifrar, se quedaron grabados en mi mente. Esa noche, en mi habitación, bajo la tenue luz de mi lámpara, no podía dejar de pensar en él. Sus ojos avellana, su voz tranquila, la forma en que dijo mi apellido como si realmente me viera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más grande que el miedo, curiosidad. No sabía qué significaba, ni a dónde me llevaría. Pero algo dentro de mí, algo que había mantenido enterrado bajo capas de código y silencio, quería averiguarlo. Al día siguiente, cuando cruzara las puertas de la escuela, no sería solo Elliot, el chico invisible. Sería alguien dispuesto a dar un paso, por pequeño que fuera, hacia Jackson Reed. Y aunque no lo sabía entonces, ese paso iba a cambiarlo todo. No podía dejar de pensar en Jackson Reed. Su voz, baja y sin burla, diciendo «¿Estás bien, Parker?», se repetía en mi cabeza como un bucle infinito de código. ¿Por qué un tipo como él, el rey intocable de Lincoln High, se había detenido por alguien como yo?
Esa noche, en mi habitación, con el brillo azul de mi computadora iluminando las paredes, me di cuenta de que estaba harto de esconderme. Siempre había sido el chico invisible, el que se deslizaba por los pasillos con la cabeza gacha, dejando que el miedo dictara cada uno de mis movimientos. Pero algo en la mirada de Jackson, esa chispa de curiosidad en sus ojos avellana, me hizo querer ser diferente. No sabía qué significaba, pero por primera vez en mucho tiempo, quería descubrirlo. Al día siguiente, el aire fresco de la mañana en Colorado me golpeó mientras cruzaba las puertas de la escuela. Mi estómago era un nudo de nervios, como si estuviera a punto de ejecutar un programa sin saber si funcionaría. Mis ojos buscaron a Jackson antes de que mi cerebro pudiera detenerlos. Lo vi junto a su casillero, con un auricular colgando de una oreja, desplazándose por su teléfono como si el mundo entero pudiera esperar por él. Su cabello castaño estaba desordenado, como siempre, y su postura relajada contrastaba con la tormenta que sentía dentro de mí. Me dije a mí mismo que era una locura, que alguien como Jackson no recordaría a un nerd como yo. Pero antes de que pudiera dar media vuelta, él levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Parker, dijo, con esa media sonrisa que parecía un desafío y una invitación al mismo tiempo. Mi corazón dio un vuelco. Tragué saliva, forzando las palabras a salir. Oye, gracias por lo de ayer. Mi voz sonó más temblorosa de lo que quería. Él inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera un rompecabezas que no sabía cómo resolver. Mantente en pie hoy, sí, dijo, con un toque de burla que no sentía cruel. Pero sus ojos no se burlaban, eran cálidos, curiosos, como si realmente quisieran saber quién era yo detrás de mis libros y mi silencio. El día pasó en una niebla de clases y ecuaciones, pero mi mente seguía atrapada en ese momento. No podía entender por qué Jackson, el chico que todos temían y admiraban, había hablado conmigo como si yo importara. Después de la última clase, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados, lo vi de nuevo. Estaba apoyado contra las gradas del campo de fútbol, solo, mirando el horizonte como si estuviera buscando respuestas en las nubes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharía. Oye, dije, mi voz apenas un susurro mientras me acercaba. Él giró la cabeza, sorprendido, pero no se movió. ¿Qué haces aquí, Parker?, preguntó, su voz más suave de lo que esperaba. Me senté a unos pasos de él, en la tercera fila de las gradas oxidadas, sintiendo el frío del metal bajo mis manos. No lo sé, admití. Solo, quería hablar. Él dejó escapar un suspiro, como si estuviera soltando algo pesado. ¿Alguna vez te cansas de ser lo que todos esperan que seas?, preguntó de repente, sus ojos fijos en el cielo. La pregunta me golpeó como un rayo. Todo el tiempo, respondí antes de pensarlo 2 veces. Por un momento, ninguno de los dos habló. El cielo se oscurecía, las primeras estrellas comenzaban a aparecer, y el silencio entre nosotros no era incómodo, sino lleno de algo que no podía nombrar. No soy lo que piensan, dijo Jackson, su voz baja, casi como si estuviera confesando algo por primera vez. Lo miré, sorprendido por la vulnerabilidad en sus palabras. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante, sentí que veía más allá de mi fachada de nerd tímido, directo al caos de emociones que llevaba dentro. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz temblando un poco. Él dudó, como si las palabras fueran demasiado pesadas para soltarlas. Luego se puso de pie, sacudiendo la cabeza. Nos vemos, Parker, dijo, pero esta vez su voz tenía una suavidad que no había escuchado antes. Se alejó, su silueta recortada contra el cielo crepuscular, y yo me quedé allí, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. No sabía qué estaba pasando, pero algo había cambiado. Entre nosotros, en ese espacio silencioso bajo las gradas, había nacido una chispa. Y aunque no entendía hacia dónde me llevaría, sabía que no podía ignorarla. El momento en las gradas con Jackson se quedó grabado en mi mente como un código que no podía depurar. Sus palabras, no soy lo que piensan, resonaban en mi cabeza, cargadas de una vulnerabilidad que nunca esperé de alguien como él.
Jackson Reed, el linebacker estrella de Lincoln High, el chico que todos temían y admiraban, había dejado caer su armadura por un instante, y yo no podía dejar de pensar en lo que eso significaba. ¿Qué era lo que escondía? ¿Y por qué sentía que, en ese breve silencio bajo el cielo crepuscular, habíamos compartido algo que ninguno de los dos podía nombrar? Pero mientras caminaba por los pasillos de la escuela al día siguiente, con el aire fresco de Colorado llenando mis pulmones, una parte de mí temía que todo hubiera sido un sueño, una ilusión que se desvanecería bajo la luz del sol. Las clases pasaron en una bruma de ecuaciones y apuntes a medio escribir. Mi mente seguía atrapada en Jackson, en la forma en que sus ojos avellana parecían ver más allá de mi fachada de nerd tímido. Pero fue en la clase de educación física donde todo se complicó. Siempre había odiado el gimnasio, con su caos de pelotas de básquetbol y gritos que resonaban en las paredes. Me mantenía al margen, invisible, mientras los demás competían por demostrar quién era el más fuerte. Pero ese día, el entrenador tuvo otras ideas. Parker, estás con Reed, anunció, y mi corazón se detuvo. Jackson se acercó, su figura imponente llenando el espacio. Parece que es tu día de suerte, dijo, con un toque de su habitual arrogancia, pero su voz era más suave, como si estuviera probando el terreno. Pasamos la pelota de un lado a otro, y cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía una corriente eléctrica, un peso silencioso que no podía explicar. No había palabras, solo miradas que decían más de lo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir. Pero no estábamos solos. Brice, el mejor amigo de Jackson, nos observaba desde el otro lado del gimnasio, sus ojos entrecerrados, su sonrisa torcida. No me gustó la forma en que nos miró, como si hubiera atrapado algo que podía usar. Para la hora del almuerzo, el aire en la cafetería estaba cargado de susurros. Las cabezas se giraban hacia mí, luego hacia Jackson, que estaba sentado en su mesa habitual, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en su bandeja. Los rumores se extendían como un virus, vagos pero afilados, cuestionando quién era Jackson, qué significaban esas miradas entre nosotros. ¿Has oído lo de Reed?, murmuraban algunos, con risitas que cortaban como cuchillos. Sentí las miradas como agujas en mi piel, y mi pecho se apretó con una mezcla de vergüenza y confusión. ¿Qué había pasado? ¿Qué había visto Brice? Jackson no me miró en todo el día, su postura rígida, su confianza habitual reemplazada por algo que parecía miedo. Me sentía solo, atrapado en un torbellino de dudas. ¿Había imaginado todo? Ese momento en las gradas, esa chispa, ¿había sido solo en mi cabeza? Mientras salía de la cafetería, con la cabeza baja para evitar las miradas, la señorita Carter, mi profesora de informática, me detuvo. Eres más fuerte de lo que crees, Elliot, dijo en voz baja, con una mirada que parecía entender más de lo que yo estaba dispuesto a compartir. Sus palabras eran pequeñas, pero se aferraron a mí como un salvavidas. Sin embargo, no podían borrar el dolor de ver a Jackson alejarse, su silueta cada vez más distante en los pasillos. Esa tarde, sentado en mi habitación, con el zumbido de mi computadora como único compañero, no podía dejar de preguntarme si todo había terminado antes de empezar. Jackson estaba atrapado, igual que yo, bajo el peso de lo que los demás esperaban de nosotros. Pero los rumores, las miradas, el silencio de Jackson, todo me hacía sentir que algo se había roto. No sabía si él volvería a mirarme como lo había hecho en las gradas, o si el miedo lo mantendría encerrado en la jaula que otros habían construido para él. Lo único que sabía era que, a pesar del dolor, no podía dejar de esperar. Porque esa chispa, aunque ahora parecía apagada, aún ardía en algún lugar dentro de mí. El peso de los rumores me seguía como una sombra. Las miradas en la cafetería, los susurros que cortaban el aire, el silencio de Jackson, todo se sentía como un programa que se había colgado, atrapado en un bucle de error que no podía resolver. No podía sacarme de la cabeza la forma en que Jackson había evitado mis ojos después de la clase de gimnasia, su postura rígida, como si estuviera construyendo un muro entre nosotros. Pero a pesar del dolor, una parte de mí se negaba a rendirse. Esa chispa que había sentido en las gradas, esa confesión suya, no soy lo que piensan, era real.
Y aunque no entendía del todo qué significaba, sabía que no podía dejarlo ir. Esa tarde, después de clases, el cielo de Colorado estaba pintado de tonos grises, con nubes pesadas que parecían reflejar el torbellino en mi pecho. No pensé, solo actué. Mis pasos me llevaron al lugar donde sabía que encontraría a Jackson si quería desaparecer, detrás del gimnasio, donde las gradas viejas y oxidadas se alzaban como fantasmas olvidados. Y allí estaba, sentado en la fila más alta, con los codos apoyados en las rodillas, la cabeza baja, como si el peso del mundo lo estuviera aplastando. Su cabello castaño caía sobre su frente, y sus ojos avellana estaban fijos en el suelo, perdidos en un lugar al que no podía seguirlo. Jackson, dije suavemente, mi voz apenas un murmullo contra el viento frío. Él no se movió por un largo momento, como si no me hubiera escuchado. Luego dejó escapar un suspiro áspero, sus hombros hundidos. No deberías estar aquí, Parker, murmuró, su voz baja y ronca, como si hablar le doliera. Me acerqué, subiendo las gradas con cuidado, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que lo oyera. Entonces, ¿por qué estás tú aquí?, pregunté, sentándome a unos pasos de él, lo suficientemente cerca para sentir su presencia, pero lo suficientemente lejos para no cruzar una línea invisible. Él levantó la mirada, sus ojos encontrando los míos, y por un instante vi algo crudo, algo roto. Brice lo vio todo, dijo, su voz temblando. Nos vio en el gimnasio. Está hablando, diciendo cosas, sobre mí. Mi estómago se hundió como si hubiera caído desde una gran altura. Los rumores, las miradas, todo tenía sentido ahora. Eso no importa, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Lo que pasó entre nosotros, en las gradas, en el gimnasio, eso importa. Para mí, significa algo. Jackson apretó la mandíbula, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y frustración. ¿Crees que esto es fácil para mí?, dijo, su voz elevándose por un momento antes de romperse. Todos los días me despierto intentando entender por qué siento esto. ¿Por qué no puedo ser lo que todos quieren que sea? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Nunca lo había visto así, tan expuesto, tan perdido. ¿Y por qué me sigues buscando?, pregunté, mi voz temblando ahora. Si tanto te asusta, ¿por qué sigues hablando conmigo, mirándome como si esto fuera real? Él se quedó quieto, sus ojos fijos en los míos, y por un segundo pensé que diría algo que lo cambiaría todo. Pero antes de que pudiera hablar, un destello de luces cortó la oscuridad. Un auto se acercó lentamente, la música a todo volumen rompiendo el silencio. Reconocí el coche de Brice, sus faros iluminándonos como un reflector. Su rostro, iluminado por la luz, mostraba una sonrisa cruel, como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. Jackson se tensó, su cuerpo rígido, sus ojos llenos de un miedo que no era solo por ser visto. Era el miedo de perder todo lo que había construido para protegerse. No puedo hacer esto, murmuró, su voz quebrándose mientras se ponía de pie. Me miró una última vez, sus ojos cargados de una tormenta de emociones que no podía descifrar, y luego se alejó, su silueta desvaneciéndose en la penumbra. Me quedé allí, en las gradas frías, con el corazón destrozado pero latiendo con una intensidad que no podía ignorar. El eco de sus palabras, el peso de su miedo, se mezclaban con mi propia confusión. ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué significaba esta conexión que ninguno de los dos podía nombrar? No tenía respuestas, pero una cosa era segura, lo que sea que estuviera creciendo entre nosotros no desaparecería tan fácilmente, sin importar cuánto intentáramos huir. El eco del motor del coche de Brice aún resonaba en mi cabeza, junto con las palabras rotas de Jackson, no puedo hacer esto. Me había dejado solo en las gradas, con el corazón destrozado pero latiendo con una esperanza obstinada que no podía apagar. Pasé la noche en mi habitación, mirando el techo, con el zumbido de mi computadora como único consuelo. Me preguntaba si Jackson volvería a mirarme, si esa chispa que había sentido entre nosotros se extinguiría bajo el peso de los rumores y el miedo. Pero en el fondo, sabía que lo que habíamos compartido no podía desaparecer tan fácilmente. No era solo una ilusión, era real, crudo, y más grande que los dos.
A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia Lincoln High, el aire fresco de Colorado parecía más ligero, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Mis pasos eran inseguros, mi pecho apretado por la incertidumbre. ¿Y si Jackson había decidido esconderse de nuevo, volver a ser el linebacker intocable que todos esperaban? Pero cuando llegué al patio de la escuela, lo vi. Jackson Reed estaba allí, solo, de pie bajo el roble viejo, con su cabello castaño desordenado y sus ojos avellana fijos en la distancia. No había muros en su mirada, no había arrogancia. Solo una calma decidida que me hizo detener el paso. Nuestros ojos se encontraron, y por un instante, el mundo se desvaneció. Los murmullos de los estudiantes, el sonido de los casilleros abriéndose, todo se desdibujó. Ya no voy a esconderme, dijo Jackson, su voz firme, clara, como si hubiera luchado toda la noche para llegar a esas palabras. Dio un paso hacia mí, y aunque no había contacto, su presencia a mi lado se sentía como un ancla. No me importa lo que digan, continuó, sus ojos brillando con algo que parecía alivio. No puedo seguir fingiendo ser alguien que no soy. Antes de que pudiera responder, Brice apareció, cruzando el patio con su sonrisa cruel. ¿Qué pasa, Reed? ¿Sigues con tu nuevo amigo?, dijo, su voz cargada de burla. Los estudiantes a nuestro alrededor se giraron, los susurros creciendo como una marea. Pero esta vez, Jackson no se inmutó. No decides quién soy, Brice, respondió, su voz cortante pero tranquila. Nadie lo hace. La multitud se quedó en silencio, sorprendida. Brice intentó reír, pero su burla sonó hueca, y por primera vez, vi duda en sus ojos. Entonces, algo inesperado pasó. Tyler, uno de los compañeros de equipo de Jackson, se acercó. Déjalo en paz, Brice, dijo, su voz firme. No todos pensamos como tú. Fue un gesto pequeño, pero para Jackson, fue como un rayo de luz. Sus hombros se relajaron, y una leve sonrisa tocó sus labios. Brice se quedó solo, su influencia desmoronándose mientras algunos de sus amigos se alejaban, sus risas silenciadas por la verdad. Más tarde, supe que Jackson había hablado con su familia. No fue fácil. Sus padres, atrapados en sus propias expectativas, no estaban listos para aceptar quién era él. Pero Jackson no se rindió. No necesito que lo entiendan ahora, me dijo después, sentado en las gradas donde todo había comenzado. Solo necesito ser yo. Sus ojos encontraron los míos, y aunque no había palabras para describir lo que sentíamos, la conexión entre nosotros era innegable. Tú me haces sentir que no estoy roto, dijo, su voz suave pero segura. Me senté a su lado, el frío del metal bajo mis manos, el cielo de Colorado despejándose sobre nosotros. Nunca estuviste roto, Jackson, dije. Solo tenías miedo de ser visto. Él asintió, y por primera vez, no había miedo en su mirada, solo una determinación tranquila. Los rumores no se detuvieron de inmediato, y las miradas persistieron, pero ya no importaban. Juntos, enfrentamos el mundo, no como el nerd y el Jack, sino como dos personas que habían encontrado el valor para ser quienes realmente eran.